Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En el pasado programa le mostré un cuadro magnífico que me regalara mi amigo Javier Rufino del Santo Cerro de la Vega, de la Virgen de la Altagracia. Pues bien, el día 31, fuimos al mediodía a la Santa Basílica, su templo, y la verdad que tuvimos una experiencia muy, muy agradable, muy feliz. Llegamos al mediodía y estaba a punto de terminar la misa. Nos situamos, claro, está detrás, porque íbamos a procurar de la gentileza de Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de Higüey, que nos bendijera el cuadro. Y él, desde el altar, parece que nos alcanzó a ver, y fue tan gentil que cuando bajó fue donde estaba yo con mis hijos y la Virgen. Bendijo el cuadro, muy amable. Tuve la satisfacción de conocer a un joven obispo dominicano, primero obispo de la diócesis de New York, Joseph Espaillat, que estaba en la misa. Su padre, que andaba con él, tuve la oportunidad también de conversar con él. Y fue muy agradable porque ellos, los dos, padre e hijo, son mocanos. Y yo comencé a decirle mis vínculos afectivos con Espaillat mocanos. Y le hice una especie de recordación, algo agradable, de un pariente, Matilí Rodríguez, que era sumamente ocurrente, que cuando le preguntaban si era de Moca, decía no, de Estancia Nueva. Y yo le decía al padre del obispo Espaillat, yo puedo decirlo también, porque mis Rodríguez Vázquez, del lado materno, llegaron desde Estancia Nueva a San Francisco. Yo tengo mi oriundez en Estancia Nueva. Monseñor Castro Marte fue muy cálido, muy sencillo y amable, y nos trató con una especie de afecto, amigo de Pelegrín, y hablamos brevemente. Es decir, que la visita a la basílica fue, se podría decir, todo un éxito. Y claro, al venir aquí yo no iba a dejar de comentarla, porque el año ha comenzado duro, fuerte. Un año, el fin de año, naturalmente, lo pasé en familia, tranquilo, gozando la alegría de dos bisnietecitos que eran los que estaban ahí, porque los demás estaban también en otros escenarios familiares por el lado materno. Mis nietecitos María Sogela y Pedro Andrés, Peña Tapia, y hijos de mi nieta Sogel Marí, nietos de mi hija Sogela María. Y
pasamos el fin de semana, el fin de año tranquilos. Realmente lo aprovechamos. Estábamos mi hijo Juárez, Pedro, el padre de los bisnietos, y Sogela María, Sogel Marí nuevamente, y los niños que hicieron la alegría de ese fin de año. Fue estupendo, claro. Ahora con las redes ocurre que uno no puede sustraerse de lo que ocurre en el mundo. Y comenzaron a llegar noticias duras, fuertes del mundo. New Orleans, una atrocidad. Un hombre rarísimo, con un nombre rarísimo. Pero, al decir de la prensa, ciudadano americano. No dicen si por nacionalización o por nacimiento. Me imaginé desde el principio que tenía que ser obra de un fanático radical, terrorista, el ataque a la multitud que celebraba ya pasada la medianoche en la calle principal del barrio francés, creo que se llama, déjenme ver, Bourbon, un tanto así, Bourbon Street. Esa noticia nos dio golpe, nos conmovió a todos. 15 muertos, una camioneta de las grandes de la Ford, a una velocidad tremenda, embistió sobre la muchedumbre que estaba en la calle, conforme a una tradición, celebrando el Año Nuevo. Y más de 30 heridos, algunos de ellos de suma gravedad, todavía no se sabe cuántos más pueden morir. El hecho es que ese primer día fue doloroso y en gran modo nos turbó el sosiego, la paz espiritual que estábamos disfrutando. Porque este es un tiempo en que ya con las redes, sobre todo Juárez y Pedro, se comunican y tienen noticias fluidas. Y naturalmente me la transmitían. Y me puso a pensar otra vez, a pensar hondamente en los peligros del mundo. Allá mismo comencé a escribir la pregunta que habrá de salir el miércoles, que es la hermana menor de la respuesta. Y que como yo señalara desde el principio, tiene una edad mucho menor, ¿no? Creo que apenas tiene 7 años. La otra anda por 34, la respuesta. De esfuerzos serios, sanos, si se quiere, abnegados, generosos, por la buena orientación, por la buena información, por la solidaridad que uno siente con su pueblo. Viendo los acontecimientos,
la preocupación brota de nuevo. Ahí no hay reposo. Y preparé la pregunta. Me dije, está para la lectura de sus amables lectores que el blog, la pregunta, lo ven los miércoles. Y pienso que en el exterior, como la respuesta, ya la pregunta como blog tiene un seguimiento importante. Y muchos de nuestros compatriotas en distintos lugares del exterior la pueden leer. Pero la voy a leer aquí hoy, el trabajo del miércoles, como una manera de adelantar la gravedad, el aviso de la gravedad, porque los hechos están muy fluidos. Uno no puede hacer un cálculo, bueno, la semana que viene, porque el asunto se ha puesto en tal forma que ya no es ni siquiera de hora a hora, en el día a día, sino de minuto a minuto. Después de los New Orleans llegó la otra, una jipeta de esas de Tesla, del señor Musk. Explotó en la entrada del edificio de Las Vegas, Trump, una edificación de 34 plantas de propiedad de Donald Trump. Y entonces comenzó la gente a preguntarse si había relación, porque fue el mismo día, entre New Orleans y Las Vegas para esos atentados. El de New Orleans, naturalmente, estaba más definido. Se ha visto después con las investigaciones que no, que ambos ocurrieron el mismo día, pero dice la FBI que no tenían relaciones sus autores. Un boina verde, soldado de élite que ellos llaman, murió. Pero se descubre que tenía un disparo en la cabeza. Parece que se suicidó antes de explosionar la jipeta que estaba llena de gases, de tanques, de cosas, para producir un daño mayor, que no lo alcanzó, pero fue muy, muy severo. Murió ese. Y el otro murió en New Orleans porque ese, al pasar la multitud, se desmontó con un fusil de altísimo calibre y de última resolución y comenzó a disparar a mansalva. Y la policía de New Orleans lo abatió, lo tumbó. Como ustedes verán y podrán apreciar, al yo escribir la pregunta, en medio de ese sacudión, lo titulé, lo de New Orleans, indicio o contraindicio de la hecatombe. Ha entrado el año 25 con las espuelas puestas. Como ha ocurrido siempre cuando las cosas se producen en Estados Unidos, sus repercusiones son muy extensas, conciernen a gran parte del mundo. Tal es su importancia. Óigame, déjame ver, la he perdido. La he perdido.
Ya la rescaté. En New Orleans ha sido el último episodio. Hasta la primera noche del primer día, del día primero, iban 15 muertos y una veintena de heridos, muchos de extrema gravedad. Un hombre identificado como Samson Tudin Jabbar, de nacionalidad norteamericana. No se explica si por nacionalización o por nacimiento, ni se señala su oriundez, de dónde es oriundo. Conduciendo una camioneta blanca Ford de gran tamaño, embistió a una multitud de celebrantes del Año Nuevo en la calle principal del barrio francés, Bourbon Street, y produjo la atrocidad, desmontándose luego en algún momento con un arma de calibre mayor y comenzó a disparar a mansalva en medio de aquel espantoso escenario, siendo liquidado por la policía que estaba al cuidado del alegre y tradicional evento. Es parte de lo que ha trascendido por los distintos medios, donde siguen apareciendo más datos acerca de las características del asesino de masas. Se dice que fue 10 años miembro de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que alquiló el vehículo instrumento del megacrimen y se le vio viajar a México 2 días antes con matrícula de Texas, que aparecieron dispersos algunos artefactos explosivos en el área, no detonados, por lo que el FBI cree que se está en presencia de un acto de terrorismo y que pueden haber otros 4 o más implicados que se buscan afanosamente. En fin, un ataque parecido al cometido el pasado día 21 de diciembre en un mercado callejero en la ciudad de Magdeburgo, Alemania, en el cual perecieron 5 ciudadanos por obra de un extrañísimo hombre de origen saudí, Taleb al-Abdullah-Hansen, nacionalizado alemán en el año 2016, médico psiquiatra de profesión, que supuestamente cometió la bárbara acción por inconformidad con lo que entiende es la islamización de Alemania por obra de políticas condenables de migración complaciente. Se dijo además que Arabia Saudita había pedido la extradición de ese hombre y que Alemania, al negarla, naturalmente, quedó advertida de la peligrosidad de aquel personaje misterioso. He querido traer las menciones de ambos casos porque se vive un tiempo delicadísimo, donde no hay cabos sueltos. Es un todo el alto riesgo de la destrucción del mundo. No hay letras pequeñas que leer. Todo es legible en el día a día de las guerras que le azotan, como si procuraran un escalamiento final, tal como el de Einstein cuando advirtiera ante el uso del arma atómica que de producirse una guerra tercera,
La cuarta habría que librarla a palos y piedras. En mi larga vida no he encontrado señales más aterradoras que las actuales para comprender lo pronosticado por ese genial profeta de la sabiduría. Pero volvamos a New Orleans y su aldabonazo alarmante. Lo primero que me vino a la mente antes de las publicaciones aludidas dando los detalles, fue que la yihad, es decir, el movimiento radical de guerra a escala mundial contra los impíos que anunciaran fuerzas del Islam, estaba actuando. Y me preguntaba, ¿cuáles podrían ser los otros ataques mayores como pasos a dar en una especie de choque de civilizaciones? Haciendo alusión a las obras de pensadores notables del mundo. ¿Será este un preludio de hechos más graves? Claro está. Yo tenía retenido algo que no debe soslayarse. Como lo fuera, la noticia de que apareciera en medio de la campaña electoral norteamericana afirmando que habían ingresado por la frontera de Estados Unidos hombres de un comando especial que habían logrado apoyo de gente de la droga de México para entrar misiles en su territorio de Estados Unidos. Por lo que se pensó que Donald Trump corría un peligro mayor al volar en su avión, que podría ser derribado desde los hombros de esos guerreros que, según se dijo, podían estar al servicio de Irán. No hay cabo suelto. Hay que amarrar todos los datos. Nada es secundario. Entiéndanlo. Se tomaron incluso precauciones especiales para los vuelos de ese candidato Trump, que también fue atacado por un tirador connacional que pereciera, no sin haber puesto en extremo riesgo la vida del candidato. Así como otro, también connacional, que lo tenía todo preparado, acercándose donde estaría Trump en la hora exacta y el lugar exacto. Estas fueron noticias que estremecieron al mundo en pleno. Lo que quiero significar con estas menciones de tan alarmante información es que se deben mantener entretejidos los razonamientos de todos los análisis, porque no hay datos secundarios. Todo es importante retenerlo. Y surgió así la cuestión de saber si podrían sobrevenir ataques demoledores de las circunstancias de la actualidad a partir del desastre de New Orleans. Todo esto necesariamente implica muchas dificultades para predecir la trazabilidad de los acontecimientos tremendos y un oscurecimiento espeso de las identidades de los autores reales de los hechos. ¿Por qué llevar esa bandera sin estar en un asta que llevaba hincada en la camioneta como si fuera a hacerlo?
¿Acaso eso podría pasar a ser un contraindicio destinado a encubrir otros autores de algún ataque previsible? No solo frente al presidente electo. Se busca golpear al pueblo norteamericano por impío dentro del vasto programa de lucha mundial de la yihad. Son otros los litorales de intereses los que Trump ha prometido desenmascarar y combatir, los que están en las bases reales de esta turbación horrible. Yo confieso que me embarga una penetrante inseguridad en mis apreciaciones de cuanto examino como parte de estos conflictos insondables. Mucho le temo a las apariencias y dobleces de los hechos. ¿Quiénes estarán detrás de esto? Es la pregunta de orden que me hago casi en todos los casos. Cuantas veces surge uno del género que trato, detesto la idea de ser robotizado, de volverme un papagayo incapaz de saber y separar el cuerpo de la sombra. Algunos amigos me creen muy suspicaz, pero es tanto lo vivido y lo aprendido sobre esto, que prefiero mantenerme como temeroso de algún escarmiento que me dieren los errores. Sobre todo, que vienen otras inquietudes a adornar el enredo. ¿A quién crees tú que aprovecha el zarpazo de New Orleans? ¿A Trump? ¿No lo confirman en todo lo que ha venido diciendo? ¿A quién crees que daña? Al Partido Demócrata por su fracaso de la cefalía presidencial y travesuras irreprensibles. Yo me apresuro y les respondo, pueden ser todas esas cosas. Siempre que ya una vez investido como presidente emprenda Trump con su formidable equipo de gobierno a revelar en profundidad cuanto ha ocurrido en su país, malherido por tantas aberraciones que hasta se ha visto mucha gente asegurar su decadencia, evocando a Roma y su imbatible imperio. Pero lo cierto es que Trump es el que está frente al nudo gordiano de la situación. Es el eje profundo de cuanto falta para hacer las grandes enmiendas. Y es tanta y decisiva su presencia que el crimen, en todas sus modalidades, lo sabe bien y no descansará para eliminarlo. Ya se han visto bastante las acciones de los sectores, cada uno obedeciendo a sus siniestros móviles. Es un laberinto de meandro desquiciante en el que él tendrá que actuar en todas las escalas de los trastornos. Trump. Por ejemplo, lo de Estados Unidos se entrelaza en la simultaneidad del gas de Rusia servido a Hungría y Bulgaria y la prohibición del presidente de facto de Ucrania de la utilización del oleoducto en su territorio al vencer el plazo de concesión en favor de aquellas dos naciones que son miembros de la Unión Europea y la OTAN
Y es algo tan chocante porque ninguna de las dos tiene medios alternativos de sustitución del gas en emergencia. Y esa prohibición se ha tomado en pleno invierno. ¿Habrá un acto de provocación mayor de desastre que este? Ucrania está perdiendo la guerra y luce que está a punto de desaparecer del escenario mundial su presidente. Todo por los anuncios vigorosos que ha hecho el hombre clave del 20 de enero sobre la paz a alcanzar. ¿Qué se pretende entonces? ¿Qué se busca? Zelensky está en un ejercicio de autonomía o bajo instigación de Occidente para animar la caída en el abismo. ¿Sería acaso ese paso tan crítico que fuera premiado cuando se le ha entregado 2.500 millones de dólares otorgados por el gobierno Biden en los últimos 20 días de existencia para fines de protección social, no para armamentos? Para estos últimos, los armamentos de la guerra ya se han entregado casi cerca de 100.000 millones, con una enorme agilidad, por un gobierno en pleno, Congreso incluido, que también está a punto de terminar en las cercanas elecciones congresionales, antes de la primavera, donde parece que la maga de Trump hará limpieza. Y quién sabe si el propio Partido Demócrata logra desamarrarse de las hábiles lianas de sus fracasos últimos en todos los órdenes. Todo se correlaciona peligrosamente, porque son permanentes y perpetuos. Los verdaderos titiriteros que manejan las grandes catástrofes pendientes. No quieren la paz y velan por sus guerras. Y se les agota el tiempo inesperadamente con este tsunami en el horizonte del regreso a la Casa Blanca. Muy parecido a aquel del general Douglas MacArthur, cuando dijera al salir de Filipinas, al comienzo de la guerra en el Pacífico, "I'm come back", yo volveré. En aquellos tiempos de gloria de Roosevelt, de Marshall y otros grandes de la Norteamérica, también encabezada ante el arrasamiento del nazismo. Es compleja y explosiva la situación mundial. Y nosotros asando batatas en la isla legendaria de la región del Caribe, que también puede arder. Desde luego, el eje a prevalecer será también Trump. Y la pregunta que cabe es, ¿qué falta por pasar? El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de revelar que la inteligencia colombiana fue decisiva para detectar la verdad acerca de la procedencia de las 9.8 toneladas de droga que fueron atrapadas en el puerto de Caucedo de República Dominicana. Afirmó que provenía de la región del Catatumbo, pero no precisó si vino directamente en lancha rápida, como ya señalara antes el presidente colombiano, que desde La Guajira a la costa haitiana solo median 7 horas para la travesía. O si por el contrario, vino la droga en una de las lanchas de navegación nocturna
que describiera el informe de Inside Crime sobre la droga de Venezuela en el Caribe, conectada con República Dominicana. Esta ya no como lugar de tránsito, sino como caleta de almacenamiento y de operaciones a cargo de estructuras dominicanas. Esas declaraciones del presidente colombiano citadas aquí han sido interpretadas como una defensa bien disimulada a lo señalado en relación a que vino de México la droga, pasando el barco furgonero por Guatemala y entrando a Puerto Cortés en Honduras. Entiéndase, 3 naciones gobernadas, 2 por mujeres brillantes y un hombre progresista, la tercera, todos considerados antifascistas, que han estado en bregas muy escabrosas con el Coloso del Norte, que ahora amenaza con la declaración de posible terrorismo internacional, la comercialización de la droga. Se dice y se piensa que se está en presencia de un cabo de auxilio, particularmente en favor de Honduras, que tiene un expresidente condenado, así como un hermano de este, a penas extremas dictadas por sentencia de corte norteamericana. Hay la creencia, y yo la pondero, de que se ha hecho necesario sugerir para explicar la suerte de las 9.8 toneladas en investigación como una posible acción preparatoria y sediciosa de estampa revolucionaria. Pero entonces, ¿por qué fue a parar la droga a Caucedo para llevarla a Bélgica? Porque se sabe que toda la droga viene de Colombia, pero eso no hay necesidad de operaciones de inteligencia. Pero no se sabe quién la envía a almacenar. Haití ha sido el mayor e intocable almacén por largo tiempo. Luego surgen las informaciones de que nosotros en República Dominicana ya somos víctimas de esa degradante condición. En fin, todo muy oscuro. Quizás en este caso la DEA ha podido hacer una investigación certera acerca de dónde provino la droga y quiénes fueron los actores esenciales de su acarreo y su intento de embarque. Es más, la situación es tan compleja, oigan esto, que hasta Hezbollah sale a relucir en un análisis serio, especialmente para nosotros, porque ya hubo un caso hace algunos años de un alijo precisamente destinado a Bélgica, atrapado en la Romana, propiedad del radicalismo árabe, en procuración de levantar fondos para más y mejores armas. También existe otro caso espectacular, como fuera el caso Cassandra, por desempolvar, ahora que viene Trump, con revelaciones asombrosas de cómo Irán logró su engavetamiento al tiempo que le levantaban las sanciones y se le devolvían recursos congelados infinitos. Como se puede advertir, la región está bullendo. Trump puede tener la información suficiente ahora para salir a desmantelar los almacenes de droga que están en su vientre, bajo el predicamento de que el tráfico es terrorismo y que puede emprender otra guerra de talante diferente
como lo es la de la droga. Finalmente, porque el espacio se agota, es interminable la conflictividad mundial, tanto como la sabana del diablo, según el sentencioso e inmemorial decir del pueblo católico, para definir la maldad perpetua de aquel sujeto que se regodea en la siniestra alegría de que nieguen su existencia, el diablo. Así las cosas, hago un alto y formulo mis preguntas de hoy. ¿Estoy exagerando mi alarma con propósitos insanos o perversos? ¿O por el contrario entienden ustedes, mis amables lectores, que la hora es grave y no concede un minuto de sosiego? Dios está al mando, como afirmo siempre, cuando me acerco a la línea roja de que se tambalee mi confianza, de que al final todo será para bien, una vez pasen las tormentas. Postdata. Aunque los sucesos son tan vertiginosos, no es imposible prometer para la próxima entrega algunas alusiones al asesino de masas de New Orleans. Si era o no bilingüe, árabe e inglés, quiénes fueron sus progenitores y otras cosas para explicar la diferencia entre la nacionalidad ofrecida por documentos y la muy profunda que viene de la tierra donde se nace o nacen nuestros mayores. ¿A quién se le debe verdadera lealtad? Sobre todo si hay consideraciones religiosas unificantes, como no aparece nada parecido el Islam. Ustedes me van a perdonar porque dejé la improvisación y sé que la lectura a veces no es del agrado de muchas partes de la audiencia, pero yo he llegado a la convicción que los hechos son tan delicados, tan difíciles, que no solo deben ser las palabras las que el público conozca, que a veces son fruto de la emoción, que se suelen parecer con las trifulcas políticas y las polémicas y controversias. No, hay que llevarlo a la escritura y leer lo que se escribe para que se vaya fijando con mayor fijeza. Las palabras se las lleva el viento. El orador y expositor puede ser elocuente. Muy bien, qué brillante quedó, bien, pero pregúntense 3 días después qué dijo. Esto está escrito. Aquí hay que preguntar, ¿qué escribió Vincho de esto? Está en la pregunta. Y la respuesta amorosamente la recibe. Sacrifica parte de su tiempo y la lee. ¿Ustedes oyeron? Vamos a ver ahora algo que nos concierne muy directamente. Se ha armado una especie de bola de nieve que está creciendo, está creciendo, está creciendo. Y casi está convertida en una avalancha. Los ministros de Relaciones Exteriores de América Latina se reunirán
para representar las quejas de todas las naciones de América Latina frente a las declaraciones duras de Donald Trump de que se propone hacer deportaciones, expulsiones en masas de inmigrantes ilegales. México, sabemos todos que representado con mucha dignidad y elegancia por la señora Claudia Sheinbaum, ha estado regateando. Cuidado con eso, nos pueden turbar a nosotros, más o menos lo que está diciendo. Pero en esas declaraciones también se está condenando a Donald Trump a ser como un enemigo de América Latina, porque habló de recuperar el canal de Panamá. El que consintiera un ilustre ciudadano del mundo que acaba de morir, Jimmy Carter, un verdadero idealista, un hombre incomparable en su liberalismo, en sus posiciones, que Dios habrá de tener en buen lugar de su gloria. Ahora viene Trump y dice, nos están cobrando una tarifa abusiva, eso es una estafa, nosotros hicimos ese canal y si el asunto sigue, lo vamos a traer de nuevo a poder nuestro. Óigame, pero la esencia no es la tarifa. La esencia es que China ya controla 2 puertos en Panamá y al parecer está logrando, como siempre ha sido su técnica, a base de paciencia y penetración silenciosa, mucho control sobre el canal de Panamá. El canal de Panamá tiene una especie de valor estratégico delicadísimo para Estados Unidos. Todo el comercio del oeste y todas las fuerzas militares de sus bases y campamentos importantísimos del este norteamericano, del Atlántico, si se ve precisado a movilizarlo hacia el Pacífico por alguna de esas urgencias que son tan previsibles, porque no es que el sur de China esté tranquilo, ni que lo de Taiwán esté manso y reposado. Es otra especie de bomba de tiempo. Corea misma, que ahora está pasando por una crisis donde se quiere hacer preso al presidente que han destituido y no pueden porque un grupo militar se opone y ahora se está esperando la noticia si pudieron cumplir la orden de arresto. Trump, en el fondo, lo que quiere plantear la cuestión china. Nicaragua sale sorprendentemente, no, vamos a restablecer la construcción del canal. Pasa por el lago de San Juan y une más arriba, más al norte, Atlántico con Pacífico, pasando por el territorio nicaragüense. Eso lo abandonaron. Puede ser que Ortega, que es innegablemente de una nación ahijada y afluente de los intereses de China y Rusia en la región, le tire ese cabito de auxilio a la crisis. China no va a necesitar el canal de Panamá porque va a construir uno aquí. Imagínense el tiempo que una cosa y otra, con medio de tanto conflicto, significa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A mí me luce
Y esto se lo advierto a los políticos dominicanos que están en control de las masas, en control de que estuvieron en el poder largo tiempo y que se creen acreedores de la gratitud de la población por lo mucho, que la nación le debe mucho. No cobrar, sino pagar, que es el caso de Danilo Medina. Que tengan presente que esa situación del canal de Panamá y el eventual control de China sobre el mismo podría tener efectos para Santo Domingo. Tanto para los vecinos, por la cuestión de los almacenes de droga, etc. Pero para nosotros, que hicimos relaciones con China, desafortunadamente para quienes lo dirigieron, en una forma abrupta, inesperada, que irritó a Taiwán y a Estados Unidos, y aquí se alegaba que por fin nos habíamos puesto del lado de la historia con las relaciones con China. Es decir, no se tuvo la modestia de decir, bueno, finalmente China invierte en los negocios y es importante, vamos a establecer esto. Pero se estuvo a 15 días antes recibiendo donaciones de Taiwán. Taiwán misma declaró allá en sede que eso había costado 3.000 millones de dólares. Esos expedientes grandes que están pendientes de ser investigados por la nueva dirección de FBI, por la nueva dirección de CIA, por el nuevo Ministerio de Defensa y la DIA, pasando por el escritorio de Trump, pueden significar sucesos aquí. Deben tenerlo presente. Y el gobierno haría bien si se mira en ese espejo. El presidente Abinader ha estado trabajando en un movimiento democrático junto a Panamá, Costa Rica, no sé cuál es el otro, pero lo que está propuesto como alternativa inmediata no es manso. No es manso. Puede ser delicado, beligerante, peligroso. Al presidente Abinader que tenga en cuenta esas situaciones. América Latina va a protestar, sí, cómo no. Ahora, la protesta va a poder abatir la preocupación que pueda tener Estados Unidos por la seguridad nacional si le privan de la arteria fundamental de circulación de su comercio o lo someten a control indeseable, así como de sus fuerzas militares en caso de emergencia. Bueno, con una administración de gobierno como la que termina, yo pienso que sería posible. Obama lo demostró, la primavera árabe en el Cairo, bueno, que desgraciadamente para su proyecto se encontró con el ejército egipcio, el de Nasser, el de Sadat, el de Mubarak, y los hermanos musulmanes fueron desalojados del poder, que lo habían obtenido en forma democrática. Pero aquí viene la región pendiente de ver cosas ardiendo. Es mi advertencia, sana y bien intencionada. Muévanse con mucha cautela porque hay intereses en la región muy, muy especiales que van a entrar en conflicto ya frontal y abierto. Impulsos de importancia entre superpotencias nucleares. No estoy exagerando, recuerden la crisis de los misiles en Cuba. Nunca estuvimos tan cerca ahora de una tercera guerra mundial.
El Caribe no es una región insignificante, desechable, marginal. Es crucial, según la historia lo reseña. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal en nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, por sus canales 33 de Claro, 3 del cable. Que asimismo al mediodía, 12 del mediodía y 9 de la noche, Teleimpacto, por sus canales 52 de Claro y 22 del cable, reproduce nuestros contenidos. Y que a partir de las 12 del mediodía de domingo ya estaremos elevados a YouTube. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en otra nueva entrega ya a mediados de enero, que ojalá amaine la tormenta. Dios nos ampare. Muchas gracias y hasta entonces.